Explicaré el proceso desde la guerra ruso-japonesa hasta la guerra del Pacífico. En el número anterior expliqué la expedición a Siberia y la conferencia de Washington. En este artículo explicaré el ejército imperial. Los conflictos entre facciones en el ejército durante el periodo Showa son bastante complicados. Por ello, en este artículo comenzaré con una breve explicación de los orígenes del ejército imperial. Los líderes del nuevo gobierno que logró la restauración Meiji también establecieron un sistema de reclutamiento y formaron líderes para unirlos. Se trataba de la Academia Militar y la Universidad Militar. La Academia Militar era una escuela para la formación de cadetes, y el Colegio Militar era una escuela para la formación de oficiales de Estado Mayor que planificarían las operaciones del ejército. El ejército adoptó el estilo militar Proschenk, que reflejaba en gran medida la organización militar alemana. El ejército imperial estaba dividido en 3 divisiones: el Ministerio de Guerra, el Estado Mayor General y la Oficina del Superintendente General de Educación, que también adoptó el estilo alemán. El comandante supremo del ejército y la armada era el emperador, que debía tener el más alto rango militar de gran mariscal. Desde el establecimiento del gobierno Meiji, el poder militar estuvo dominado por los de Satsuma y Choshu. Como he explicado en mis vídeos anteriores, los líderes de la guerra ruso-japonesa eran casi exclusivamente samuráis de Satsuma y Choshu. Contaban con el apoyo de la élite de las universidades del ejército como jefes de Estado Mayor. En el momento de su creación, la Academia Militar no era una escuela muy popular, y no tenía un alto índice de estudiantes. Sin embargo, la Academia Militar estaba exenta del pago de matrícula, y era una de las pocas escuelas donde las familias con escasos recursos económicos podían cursar estudios académicos. Aunque Japón se había convertido en una sociedad igualitaria, era una época en la que solo los hijos de familias de clase alta podían ir a la universidad. Yoshifuro Akiyama, que desempeñó un papel activo en la guerra ruso-japonesa, solicitó el ingreso en la Academia Militar por motivos económicos. Después de la guerra ruso-japonesa, cuando Japón se convirtió en un estado militar, ir a una academia militar se convirtió en una especie de estatus social. Los que lograban entrar en las academias militares eran el orgullo de los institutos y colegios de sus ciudades. De este modo, el índice de competitividad para las academias militares aumentó drásticamente. El ingreso en la Academia Militar llegó a ser tan difícil como entrar en la Universidad Imperial de Tokio, la más alta institución académica de Japón. El Colegio Militar, al que seguiría la Academia Militar para la élite de la élite destinada a formar estados mayores, solo acepta unos 60 aspirantes al año. Para ingresar en esta escuela, un estudiante debe haberse graduado en la Academia Militar, haber servido en las Fuerzas Armadas, y ser recomendado por el jefe de su unidad militar para poder presentarse al examen. Los que alcanzan el rango de capitán no pueden presentarse al examen. Los que se gradúan en la escuela militar entre los 6 primeros reciben una espada militar del emperador en su ceremonia de graduación. El ejército japonés es una sociedad académica, y la mayoría de los graduados con excelentes calificaciones son ascendidos al rango de teniente general o general. En comparación con otros países donde los aristócratas dominan las filas de oficiales, esta zona parece haber sido una sociedad muy igualitaria. Los graduados del colegio militar, aunque no estuvieran entre los 6 primeros, tenían garantizado el trabajo en el corazón del ejército. Sin embargo, el carácter académico del ejército también inculcaba un excesivo sentido del elitismo en las altas esferas militares. A principios del periodo Showa, el ejército se burocratizó por completo. Los generales de la guerra ruso-japonesa ya no eran el mismo tipo de militares prometedores que habían sido formados por el ejército. Esta burocratización del ejército también creó nuevos problemas. Los graduados del colegio militar, que eran oficiales militares burocráticos de élite, estaban cada vez más descontentos con cierta situación. Es decir, los altos cargos de ministro de guerra, jefe de Estado Mayor y superintendente de educación estaban dominados por hombres de Choshu y Satsuma. Permítanme presentarles al hombre. Su nombre es Tetsuya Nagata. Se graduó como segundo de su promoción en la Academia Militar en 1910. Y era un hombre brillante con un futuro tan prometedor en el ejército que se dijo, no hubo Nagata antes de Nagata, y no habrá Nagata después de Nagata. Nagata había servido como militar residente en varios países europeos durante la Primera Guerra Mundial, y había sido testigo de la Primera Guerra Total del mundo. A partir de esa experiencia, temía que la próxima guerra fuera tan grande que requiriera la movilización de toda la nación, y que el Japón actual no estuviera preparado para ella. Elogió a Alemania por su excelente educación de la juventud para la guerra, que hizo posible la rápida movilización de los soldados alemanes, y el alto nivel de cooperación del pueblo en la guerra.
A su regreso a Japón, se convirtió en una figura central en la promoción de la educación militar, inspirándose en la educación nacional alemana. En 1921, cuando era oficial militar destinado en Suiza, se comprometió con Toshiro Obate y Yasuji Okamura en Baden-Baden, Alemania, a modernizar el ejército, reformar el sistema militar y reformar el personal de la facción Sacho, etc. Las luchas entre facciones del ejército en las décadas de 1920 y 1930 comenzaron con los movimientos de Nagata. En la década de 1910, Japón disfrutaba de un auge económico bélico sin precedentes mientras Europa luchaba en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en 1920, todos los países europeos estaban listos para la reconstrucción de posguerra, y Japón se encontraba en recesión debido al exceso de inversión de capital y de producción. Esta recesión duraría mucho tiempo, y la Gran Depresión, que comenzó en 1929, sumiría al país en una recesión aún mayor. El Tratado de Desarme Naval de Londres condujo al desarme de la Armada, que a su vez condujo al desarme del ejército. Es el llamado desarme de Ugaki. El ministro de Guerra Kazushige Ugaki redujo el número de divisiones en 4 y despidió a 90.000 militares. Decidió utilizar el dinero ahorrado en gastos de personal para modernizar el ejército. Este plan de reducción fue llevado a cabo por Tetsuya Nagata, preocupado por el anticuado equipamiento militar en comparación con Europa. Este desarme fue sentido como una crisis por los jóvenes oficiales ordinarios que no pertenecían a la élite. Muchos de los soldados del ejército japonés procedían del Japón rural, y muchos de ellos eran segundos o terceros hijos que no podían hacerse cargo de las familias de sus padres. Durante la depresión, los soldados bajo su mando fueron despedidos y perdieron sus empleos. Además, en 1930, la Gran Depresión y el frío azotaron a los granjeros, especialmente del noreste, y muchas hijas de granjeros se vendieron. Estos acontecimientos aumentaron el entusiasmo de los jóvenes oficiales de las zonas rurales por la revolución. Sus quejas iban dirigidas contra Ugaki, que implantó el desarme, las facciones que se lucraban con la venta de armas y los políticos del partido. Y había un militar que contaba con su apoyo entusiasta. Era Sadao Araki. Fue jefe del Estado Mayor del contingente siberiano durante el éxodo de Siberia de 1918. Se volvió antisoviético y anticomunista cuando vio la fuerza fanática y la férrea unidad del Ejército Rojo. Y era partidario de la guerra contra la Unión Soviética, afirmando que el lejano oriente debía ser ocupado y puesto bajo control japonés mientras los soviéticos aún no hubieran ganado fuerza. Idealizó a Japón durante la guerra ruso-japonesa, y creyó que devolver a Japón a ese estado sería un atajo para fortalecer el ejército japonés, y lograr la guerra contra la Unión Soviética lo antes posible. Para ello, insistió en que había que derrotar a los intrigantes del emperador, como Ugaki, e implantar un gobierno pro-emperador. Fue la llamada Restauración Showa. Los jóvenes oficiales estaban fascinados por esta teoría y por Araki. Era un grupo radical que estaba dispuesto a utilizar el terror y la fuerza para lograr sus objetivos. Así, la facción liderada por Araki y apoyada por jóvenes oficiales ordinarios se convirtió en un grupo conocido como la facción de la Vía Imperial. Tetsuya Nagata, por su parte, quería cambiar legalmente el ejército y el gobierno japonés. Rechazaba la revolución por la fuerza. Nagata y un grupo de oficiales de élite que se habían graduado en la escuela militar con excelentes calificaciones eran conocidos como la facción de control. Así, en el seno del ejército se desarrolló una lucha interna que implicaba conflictos estructurales en la sociedad académica. Entre ellos estaba el entusiasmo por la revolución entre los jóvenes oficiales de las zonas rurales que estaban preocupados por la corrupción de la política del partido japonés y la devastación de las zonas rurales. En la próxima entrega, explicaré la historia de la lucha dentro del ejército entre la facción de la Vía Imperial y la facción de control. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y pulsa el botón me gusta.